trombosis la conocemos o la definimos como la oclusión de un vaso sanguíneo por un coágulo o un trombo, que puede ser en territorio arterial o venoso. En este caso vamos a hablar de trombosis venosa profunda. Y la trombosis venosa profunda es parte de un síndrome clínico, de un cuadro clínico más amplio conocido como la enfermedad tromboembólica venosa o el síndrome tromboembólico venoso, ¿no es cierto? Y este síndrome tromboembólico venoso generalmente cursa con dos expresiones clínicas. La primera, la trombosis venosa profunda, que se suele complicar muy frecuentemente con el otro fenómeno que es el embolismo pulmonar, ¿no? Cuando la trombosis ocurre en el sistema venoso profundo, hablamos de trombosis venosa profunda y se puede asociar en un cierto porcentaje, que fácil es más del 10%, algunos dicen más del 50%, con el desprendimiento de un coágulo. Es decir, cuando se desprende un coágulo, ustedes saben que cuando se desprende un coágulo y viaja por el sistema vascular, hablamos de una embolia, ¿no? Las trombosis que con mayor frecuencia embolizan son las trombosis proximales, es decir, aquellas que están más cerca del corazón, ya sea de vena cava, de vena cava inferior, perdón, de venas ilíacas o de femorales. Es decir, cuanto más cerca estén del corazón, hablamos de trombosis venosa profunda proximal, y cuando hablamos de trombosis venosa profunda distal, estamos hablando de venas tibiales por debajo de la poplite. De esto es de lo que estamos hablando, entonces del compromiso oclusivo de un vaso debido a la formación de un trombo. La trombosis venosa profunda es la afección más importante de las venas periféricas, es la afección más importante. Y como dijimos, forma parte de este síndrome, el síndrome tromboembólico venoso o la enfermedad tromboembólica venosa, por su frecuente asociación con la embolia pulmonar. Como dijimos también, fácil, más del 10%, sobre todo si las trombosis venosas profundas son proximales, es decir, cuanto más cerca estén del corazón, se asocian a embolia pulmonar. Más del 50% entonces de este tipo de trombosis venosa profunda, especialmente proximales, se complican con tromboembolismo pulmonar. Y más del 90% de casos de embolia pulmonar presentan una trombosis venosa profunda proximal. Por lo tanto, la asociación es frecuente, es reconocida y es real. Existen tres aspectos ya descritos por Bicho hace mucho tiempo que favorecen la trombosis venosa a nivel profundo, es decir, a nivel de las venas profundas. Dentro de estos aspectos fisiopatológicos está el éxtasis sanguíneo, la lesión endotelial o lesión vascular y fenómenos de hipercoagulabilidad. Estos tres fenómenos inducen fundamentalmente la activación de las plaquetas. Y las plaquetas activadas le liberan mediadores proinflamatorios. Estos mediadores proinflamatorios reclutan leucocitos, estimulan la reclutación de leucocitos, los cuales a su vez liberan su material nuclear, que forman redes donde se producen o abundan histonas, las que a su vez promueven la transformación de protrombina en trombina y comienza la cascada de la coagulación. Al inicio se suponía que las plaquetas no tenían nada que ver en la formación de los trombos a nivel venoso, pero en realidad se sabe que ahora empieza todo con la activación de las plaquetas, en las cuales finalmente forman, forman coágulos a partir o estimulan la transformación de protrombina o en trombina, ¿no? Estas redes contienen histonas que favorecen la transformación de protrombina en trombina. Existen entonces condiciones que se relacionan con estos tres aspectos fisiopatológicos y que favorecen embolia pulmonar de una u otra forma o trombosis venosa profunda de una u otra forma. Dentro de estas están, como ustedes ven, una serie de estas situaciones: la colitis ulcerativa, la enfermedad de Crohn, la obesidad, la diabetes mellitus, aquellas condiciones que favorecen éxtasis sanguíneo y reposo excesivo, neumonía, síndrome coronario agudo, DSB agudo, el fumar, shock séptico, etcétera.
y el cáncer. Todas estas condiciones están asociadas con estos fenómenos. Entonces, existen condiciones que aumentan el riesgo de trombosis venosa profunda por favorecer cualquiera de estos tres mecanismos: hipercoagulabilidad, éstasis sanguíneo y lesión vascular. El tromboembolismo venoso, la enfermedad tromboembólica venosa, tiene repercusiones tanto agudas como crónicas, ¿no? La trombosis venosa profunda, acabamos de mencionar, que tiene como repercusión importante la embolia pulmonar. La embolia pulmonar que puede llegar a ser mortal para el paciente. Esa es una de las repercusiones agudas. Otra repercusión que tiene, perdón, otra repercusión aguda que tiene una trombosis venosa profunda es lo que se conoce como una embolia paradójica. Resulta que un trombo formado en el sistema venoso puede desprenderse del sistema venoso profundo, llegar al corazón y antes de pasar al ventrículo derecho para pasar a la circulación venosa, a la circulación arterial pulmonar, puede pasar por una comunicación interauricular no diagnosticada o por un foramen oval permeable, y al pasar ahí, más bien es dirigido al sistema arterial y producir un fenómeno embólico arterial, que lamentablemente la mayoría de veces se va al cerebro, pero puede irse a cualquier parte de la economía. Y eso se conoce como embolia paradójica. Entonces, hay dos repercusiones agudas de una trombosis venosa profunda. Uno es la embolia pulmonar y la otra es la embolia paradójica. La embolia paradójica generalmente se produce por trombos pequeños, es decir, por trombos que ocasionan trombosis venosa distal, profunda distal. Mientras que las embolias pulmonares generalmente se producen, como ya hemos mencionado, por trombos más o menos moderados a grandes, es decir, trombos que se forman en el sistema venoso profundo proximal. Existen también repercusiones crónicas. El tromboembolismo recurrente a nivel pulmonar, puede haber microembolias recurrentes a nivel pulmonar, nos puede producir hipertensión pulmonar y el paciente desarrollar un cor pulmonar, es decir, una falla del ventrículo derecho secundaria a hipertensión pulmonar. Esa es una repercusión crónica del tromboembolismo venoso. Y otra repercusión crónica es lo que estamos viendo en pantalla, el llamado síndrome postflevítico o síndrome posttrombótico, que es un fenómeno de aparición de varices secundarias. ¿Secundarias a qué? Secundarias a la destrucción y al compromiso de las válvulas venosas, lo que nos va a producir un problema crónico de edema, alteración en la piel, aparición de varices y además, en su expresión más severa, la ulceración de la piel, lo que antes se conocía como úlcera varicosa, generalmente a nivel del maleolo interno. Todo esto es conocido como síndrome posttrombótico o síndrome postflevítico. Como ya les mencioné, la fisiopatología de la trombosis venosa profunda fue descrita todavía por este doctor, por este médico, en el siglo XIX, ¿no? Y esa fisiopatología él la caracterizó por una alteración del flujo sanguíneo, es decir, éstasis sanguíneo, daño vascular e inflamación, lesión endotelial, y la inflamación puede estar en relación a condiciones que hemos mencionado: diabetes, hipertensión, colitis ulcerativa, enfermedad de Crohn, etcétera, y fenómenos de hipercoagulabilidad. Existen trastornos congénitos y adquiridos de hipercoagulabilidad que favorecen trombosis venosa profunda. Dentro de estos, entonces, se pueden distinguir, si distinguimos todas estas condiciones que favorecen ya sea éstasis sanguíneo, lesión vascular e hipercoagulabilidad, se pueden distinguir condiciones que con mayor frecuencia favorecen esto, conocidos como factores de riesgo mayores o fuertes, factores de riesgo moderados y factores de riesgo débiles, ¿no? Dentro de los factores de riesgo más frecuentemente relacionados a trombosis venosa profunda está la cirugía mayor, especialmente la cirugía ortopédica de cadera, de rodilla y la cirugía neurológica y el trauma mayor. La hospitalización
por insuficiencia cardíaca aguda en menos de 3 meses, en un tromboembolismo venoso previo, el síndrome antifosfolipídico, que es el síndrome de hipercoagulabilidad adquirido más frecuente, el síndrome de hipercoagulabilidad adquirido más frecuente, y el cáncer activo también produce un fenómeno de hipercoagulabilidad, esté o no el paciente con quimioterapia, aunque depende del tipo de cáncer y el estadio, y esté o no el paciente con quimioterapia. Existen cánceres que con mayor frecuencia se asocian a trombosis venosa profunda. Entonces, estos son factores de riesgo mayores o importantes o fuertemente relacionados con trombosis venosa profunda. Existen otros factores moderadamente relacionados: la cirugía artroscópica de la rodilla, la presencia de catéteres venosos, el uso de anticonceptivos orales, ¿no? Anticonceptivos orales, el embarazo, el periodo posparto, enfermedades inflamatorias o autoinmunes, como hemos mencionado, la enfermedad de Crohn, la colitis ulcerativa, las infecciones, otra vez está el cáncer activo, la insuficiencia cardíaca, la trombofilia genética, existen sobre todo déficit de trastorno de proteínas que favorecen el desarrollo de trombosis. Dentro de estas está el déficit de proteína C, proteína S, la presencia del factor 5 de Leiden, ¿no? El factor 5 de Leiden y la mutación de la antitrombina 3, la mutación de la protrombina también suele estar entre estos factores. Las trombosis de venas superficiales rara vez se relacionan a trombosis venosa profunda, pero es posible, sobre todo si tienen a una longitud de mayor de 5 centímetros, ¿no? El DCB, que deja al paciente en reposo también. Factores débiles: el reposo en cama de más de 3 días, la edad, la obesidad, trombosis venosa superficial, las venas varicosas y la cirugía laparoscópica. Existe una relación directa entre la embolia pulmonar, el infarto de miocardio y el DCB. ¿Por qué? Porque la trombosis venosa profunda, como acabamos de mencionar, tiene una vía común. ¿Cuál es? La activación de las plaquetas y la inflamación. De modo que aquellos pacientes que sufren un infarto de miocardio tienen alto riesgo de sufrir un DCB y un stroke. Y al revés, los pacientes que tienen stroke tienen alto riesgo de sufrir después un infarto de miocardio y una embolia pulmonar. Y de la misma forma, los pacientes con embolia pulmonar tienen alto riesgo de sufrir infarto de miocardio o stroke en el tiempo. ¿Por qué? Porque existe una vía común. ¿Y cuál es la vía común? Que todos sufren un proceso inflamatorio a nivel vascular. Existe una interacción entonces entre el fenómeno de tromboembolismo y la aterotrombosis, principalmente representada por el infarto de miocardio y el stroke. En cuanto al diagnóstico de la trombosis venosa profunda, para hacer el diagnóstico debemos tener en mente siempre la sospecha. Aunque la verdad, los signos y los síntomas de trombosis venosa profunda son altamente variables. A pesar de eso y a pesar de que son inespecíficos, permanecen como la piedra angular para la estrategia diagnóstica. Es decir, tenemos que saber los signos y síntomas de trombosis venosa profunda y tenerla en mente y sospechar de trombosis venosa profunda. Los síntomas incluyen dolor, y el dolor puede llevar a la impotencia funcional. Es muy importante: dolor en el miembro afectado, generalmente el miembro inferior, edema, ¿no es cierto?, circulación colateral, eritema y cianosis a veces, y ocasionalmente se acompaña de fiebre inexplicada. Entonces, debemos tener en mente eso en el paciente que acude con dolor, edema, circulación colateral, a veces eritema y cianosis. Son manifestaciones que pueden presentarse, por ejemplo, una celulitis, pueden presentarse, por ejemplo, una ruptura de quiste de Baker, pero también debemos tener en cuenta que puede ser una trombosis venosa profunda, y el dolor puede producir limitación funcional, ¿no? Limitación funcional. El paciente puede no poder mover la pierna cuando está afectada de trombosis venosa profunda. Y los signos, pues ya otra vez, el edema, generalmente un edema unilateral, la piel brillosa con presencia de circulación colateral, y en su manifestación más severa
se produce esto que se llama la flegmasía cerulea dolens, y cuando esto, en vez de un tinte naranja, que se dice cerulea dolens, se pone pálido, se llama flegmasía alba dolens, incluso con la aparición de flictenas o ampollas, como ven ustedes. Esa es la forma más severa de manifestación de trombosis venosa profunda. Cuando la trombosis venosa profunda produce un cuadro así, de edema unilateral, circulación colateral, incapacidad funcional, limitación funcional de la extremidad, ¿no es cierto? Es fácil hacer el diagnóstico. Sin embargo, a veces el paciente no viene con edema y entonces se recomienda utilizar la escala de Wells para establecer la probabilidad de trombosis venosa profunda. Es muy importante utilizar la escala de Wells, ¿no? Los datos clínicos que nos deben hacer sospechar, se los recuerdo: dolor en miembro afectado que da incapacidad funcional, edema, eritema, calor local y a veces, como ustedes han visto, hay fiebre. Esto que dice aquí en la diapositiva es muy importante. Los signos clásicos de Homans y Pratt, ¿en qué consisten? Dolor a la movilización y a la compresión de los músculos, son poco frecuentes e inespecíficos. Entonces, cuando ustedes ponen Homans positivo, no están diciendo la verdad nada, porque 10% o aún menos de los pacientes presentan este tipo de dolor a la movilización o a la compresión de los músculos de la pantorrilla. Homans positivo, pues no dicen nada la verdad. Entonces, la escala de Wells, ¿en qué consiste? Simplemente en tener en cuenta las manifestaciones y los antecedentes que hemos mencionado y darle un puntaje, ¿no? Si el paciente tiene cáncer activo, tiene un punto. Si tiene parálisis o paresia o que lo obliga a la inmovilización, es otro punto. Reposo por 3 días es otro punto. Dolor localizado y a lo largo de la distribución del sistema venoso es un punto. Edema es otro punto. Edema de la pantorrilla es otro punto, ¿no es cierto? Edema de tobillo es otro punto. Circulación colateral es otro punto. Trombosis venosa profunda documentada es otro punto. Y podemos reducir este puntaje si el diagnóstico de trombosis venosa profunda es alejado y se ha establecido otro diagnóstico. Como ven ustedes, la posibilidad es baja si tiene menos de un punto, intermedia si tiene de 1 a 2 puntos y alta si tiene más de 2 puntos, lo cual es fácil de detectar. En la actualidad se recomienda utilizar el score de Wells de 2 niveles, es decir, improbable y probable. Improbable cuando tiene menos de un punto y probable cuando tiene más de 2 puntos. ¿Para qué nos sirve esto de la escala de Wells? Pues si el paciente tiene, nos vamos a quedar aquí nada más, hasta acá nada más. ¿Para qué nos sirve? Si el paciente tiene menos de un punto en la escala de Wells, menos de un punto de estos, ¿no? Entonces el diagnóstico es trombosis venosa improbable. A ese paciente le pedimos dímero D. Si el dímero D me viene negativo, entonces la probabilidad de trombosis venosa profunda es muy escasa, negativa, y tenemos que pensar en otro diagnóstico y no darle tratamiento. Y si me viene el dímero D positivo, a ese paciente le pedimos un Doppler venoso. Un Doppler venoso. Cuando la posibilidad es probable, el paciente tiene 2 puntos o más de estos, ya no pierdo tiempo en pedirle dímero D. Pido un Doppler venoso completo para hacer el diagnóstico. ¿Qué es el dímero D? ¿Alguno de ustedes saben qué cosa es el dímero D? ¿Alguno de ustedes sabe qué cosa es el dímero D? ¿Aló? Si no lo doy por dictado, parece que no hay nadie, ¿eh? No, doctor. Doctor, es la degradación de la fibrina. Es un producto de la degradación de la fibrina. Es un producto de la degradación de la fibrina. ¿Qué quiere decir eso? El dímero D me dice que en alguna parte del cuerpo, no me dice que hay trombosis venosa profunda, me dice que en alguna parte del cuerpo hay un coágulo que se está lisando. Eso es lo que me dice espontáneamente. Por eso es que si me viene el dímero D positivo, a ese paciente tengo que pedirle todavía un Doppler venoso. Pero si tiene una trombosis venosa profunda probable, 2 puntos o más, le pido un Doppler venoso. Ya el Doppler me dirá si tiene trombosis venosa proximal o si tiene trombosis venosa distal, y de acuerdo a eso le daremos el
tratamiento a ese paciente, ¿no? De acuerdo a eso, le daremos el tratamiento a ese paciente. Muy bien. Entonces, ¿qué dice la guía todavía de los mexicanos de hace más de 20 años? Miren, entonces, y eso sigue hasta ahorita. En pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda se recomienda realizar el ecodoppler para hacer el diagnóstico. Es decir, el ecodoppler venoso se recomienda para hacer el diagnóstico. Y en el ecodoppler venoso nosotros podemos distinguir la presencia de trombo y signos Doppler de trombosis venosa profunda. ¿Podemos utilizar resonancia magnética? Sí, podemos utilizar resonancia magnética, pero a pesar de eso no se recomienda en forma rutinaria sobre el ecodoppler. O sea, no tenemos por qué, si bien podemos utilizarla, no tenemos por qué hacerla, porque la sensibilidad y especificidad del Doppler venoso bien hecho es realmente importante. Si bien es cierto, debemos pedir dímero D en el paciente que tiene baja probabilidad de trombosis venosa profunda, debemos tener en cuenta que el dímero D también se eleva en otras situaciones, como por ejemplo cuando el paciente tiene sepsis en el embarazo, ha sido sometido a cirugía, en la insuficiencia cardíaca y en la insuficiencia renal. Por eso es importante saber que el dímero D no se debe pedir en pacientes que están hospitalizados. El dímero D se debe pedir en aquellos pacientes que vienen con un cuadro sugestivo de trombosis venosa profunda, con baja probabilidad, pero ambulatorios. ¿Por qué? Porque si el paciente está hospitalizado y por cualquiera de estas causas y le pedimos dímero D, va a venir positivo. No significa nada eso. Entonces, en el paciente hospitalizado, que ya de por sí ya tendría un factor, ¿no es cierto? Y si tiene dolor o edema ya tendría dos factores, no debemos perder tiempo en pedirle dímero D. Le pedimos de frente Doppler de miembros inferiores. En dímero D se lo pedimos a aquel paciente ambulatorio con baja probabilidad de trombosis venosa profunda, ¿no? Podríamos pedirle una angiotomografía venosa al paciente, también podríamos pedirle. Pero, sin embargo, otra vez, no se recomienda en forma rutinaria la tomografía para diagnóstico de trombosis venosa profunda sobre el ecodoppler. Existen otros exámenes, como por ejemplo la angiografía venosa, que se le pedía antes, se le hacía antes. El problema es que, ¿cuál es uno de los factores que favorece trombosis venosa profunda? La inflamación vascular. La sustancia de contraste produce más inflamación y esto ya no se realiza salvo por cuestiones de investigación en los pacientes, ¿no es cierto? La indicación de flebografía, cuando los resultados son ambiguos, y se pide fundamentalmente para descartar anomalías venosas congénitas, en protocolos de investigación científica. De modo que en forma rutinaria lo que tenemos que hacer es lo que dice aquí, lo que dice la guía del 2020, lo que dice la guía del 2023. Y es esto, ¿no es cierto? Baja probabilidad, dímero D, y paciente ambulatorio. Paciente hospitalizado ya tiene probabilidad alta y hay que pedirle un Doppler venoso. Eso es todo lo que tenemos que pensar. Entonces, aplicar la escala de Wells con todos los factores que conocemos: cáncer activo, parálisis, reposo, dolor localizado, edema de toda la pierna, edema que acompaña al tracto venoso, edema de tobillos, circulación colateral, etcétera. Si tenemos todos uno o dos, más de dos de estos, dos o más, ya esto es probable, ¿no? Bien, entonces, el diagnóstico. El diagnóstico se basa en qué? En utilizar la regla de predicción clínica. Lo que recomienda la guía es el score de Wells modificado de 2 niveles: improbable y probable, o de baja probabilidad y probable, ¿no? Se recomienda para estratificar a los pacientes con sospecha de trombosis venosa profunda del miembro inferior. El dímero D está recomendado en los pacientes en los cuales no es probable, ¿no es cierto? La probabilidad clínica es muy baja para excluir trombosis venosa profunda. Y el eco venoso se recomienda como técnica de imagen de primera línea para el diagnóstico de trombosis venosa profunda.
La angiotomografía y la resonancia magnética, como hemos mencionado, debe ser reservado para pacientes seleccionados y casi nunca es necesario hacer. El Doppler venoso también debe ser propuesto en pacientes en los cuales se confirma una embolia pulmonar. ¿Por qué? Porque hemos visto que más del 90% de casos de embolia pulmonar se asocian a trombosis venosa profunda. ¿Qué quiere decir esto? Que si nuestro primer diagnóstico es embolia pulmonar, siempre debemos pedir un eco Doppler de miembros inferiores para diagnosticar trombosis venosa profunda. ¿Ya? Y el Doppler venoso también debe ser considerado para una estratificación posterior en pacientes seleccionados con sospecha de embolismo pulmonar. Entonces, ¿qué sacamos de aquí? Que utilizamos la escala de Wells o el modelo de predicción de Wells de 2 niveles, improbable y probable, y 2, que la técnica de imagen gold estándar para el diagnóstico de trombosis venosa profunda es el Doppler venoso de miembros inferiores, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? ¿Cuál es el tratamiento de la trombosis venosa profunda? En ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos son las drogas de primera línea para el tratamiento de pacientes que no tienen cáncer. En los pacientes con cáncer existen situaciones especiales en las que se puede utilizar apixaban o rivaroxaban, pero no se recomienda utilizar en los pacientes con cáncer o metástasis cerebrales estos anticoagulantes directos, ni se recomienda utilizar en aquellos pacientes con cáncer de las vías digestivas o que han sido sometidos a alguna cirugía de la vía digestiva por consecuencia del cáncer. En los otros sí se puede utilizar ya sea apixaban o rivaroxaban. Los anticoagulantes directos en todos resultan los medicamentos de primera línea para el diagnóstico de trombosis venosa profunda. Apixaban 10 miligramos 2 veces al día por 7 días y después, de acuerdo a la realidad del paciente, se le da apixaban 5 miligramos 2 veces al día o apixaban 2.5 miligramos hasta los 6 meses o a veces un poco más. Dabigatran 150 miligramos 2 veces al día, pero este tratamiento debe ser precedido antes por 5 a 10 días de tratamiento parenteral con heparina de bajo peso molecular. Edoxaban no tenemos en el país y también tiene que ser precedido por heparina de bajo peso molecular. Rivaroxaban se da 15 miligramos 2 veces al día por 3 semanas y luego esto va seguido por rivaroxaban 20 miligramos, entre 10 a 20 miligramos hasta los 6 meses, eso dependiendo del paciente, de su función renal fundamentalmente. Y este es el tratamiento estándar antiguo que incluso actualmente nosotros utilizamos en mi hospital, lo que se utiliza todavía en varios hospitales y en varias realidades a nivel mundial. Se le da heparina de bajo peso molecular a dosis de 1 miligramo por kilo por dosis cada 12 horas por 5 a 10 días, mejor si se le da 10 días que 5, y después eso va seguido por el uso de antagonistas de la vitamina K. En nuestra realidad, el uso de warfarina para conseguir un INR de 2 a 3. El tiempo de anticoagulación entre 3 a 6 meses, ¿no? Entre 3 a 6 meses, como dice acá. Este es el tratamiento clásico, pero si podemos utilizar los anticoagulantes directos, eso es lo que se recomienda, salvo en los pacientes con cáncer. En los pacientes con cáncer, como les he dicho, hay que tener cuidado en las poblaciones que hemos mencionado. Los pacientes que tienen un cáncer del sistema nervioso central, metástasis en el sistema nervioso central, cáncer del sistema digestivo o aquellos que hayan sido sometidos a cirugías del sistema digestivo debido al cáncer. Bien, esto, la anticoagulación de 3 a 6 meses, se da en todos los pacientes que tienen trombosis venosa profunda proximal. Trombosis venosa profunda proximal. Sin embargo, ¿qué hacemos con aquellos pacientes que tienen una trombosis venosa profunda pero distal? Cuando anticoagulamos a un paciente, debemos recordar que es como ponerle una enfermedad encima al paciente anticoagulado. Anticoagulamos todas las trombosis, no importa si son proximales o distales, o
algunas trombosis distales podemos dejar de anticoagular. Pues sí, algunas trombosis distales podemos dejar de anticoagular. ¿Qué trombosis distales debemos anticoagular como si se tratara de una trombosis venosa profunda, por lo menos por 3 meses? Aquellos que han tenido antes ya un tromboembolismo venoso, los varones, las personas mayores de 50 años, los pacientes con cáncer, ¿no? Los pacientes con cáncer, los que tienen trombosis venosa profunda secundaria a un problema de inmovilización permanente, ¿no? Los pacientes que tienen trombosis en la bifurcación poplítea, los pacientes que tienen trombosis que involucran más de una vena de la pantorrilla, por ejemplo, gemelares, hay que anticoagular. ¿Aló? Aquellos pacientes con trombosis venosa profunda en distante lo de ambas piernas. Factores predisponentes, por ejemplo, enfermedades inflamatorias del intestino, alteraciones trombofínicas y alteraciones distales musculares. ¿Aló? Sí. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está usted? Estoy bien, doctor. Me alegro, sí. Nos habíamos olvidado. Iba a llamarle estos días para que usted me diga cuándo puedo ir para que me haga ecografía. Mamita, llámeme usted en la mañana. En la tarde no estoy en el hospital. Llámeme en la mañana y viendo mi rol, le puedo ayudar. Gracias, doctor. Ya, señora. Ya está muy bien. ¿A qué hora le puedo llamar? Entre 9 y 11 de la mañana está bien. Gracias, doctor. Ya, señora. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Ok. Entonces, es muy probable que tengamos pacientes con todas estas características y que necesiten, a pesar de que tengan trombosis venosa profunda de venas pequeñas y distales, anticoagulación por lo menos por 3 meses. Pero si el paciente tiene condiciones de bajo riesgo de qué? De que se complique y de recidiva, entonces, ¿cómo qué? Como estas trombosis distales aisladas, secundarias a cirugía, o trombosis venosas distales asociadas a tratamiento anticonceptivo o terapia de reemplazo hormonal, podemos manejarlas sin anticoagulación y simplemente con seguimiento por ecografía. Si se extiende ya se puede anticoagular, y si no, quedamos ahí solamente con manejo antiinflamatorio, ¿no es cierto? Entonces, respecto del tratamiento y del manejo a largo plazo, todas las trombosis venosas profundas proximales deben ser anticoaguladas. Todas las trombosis venosas profundas proximales, por lo menos por 3 meses, mínimo por 3 meses, mejor por 6 meses. Los pacientes con trombosis venosa profunda distal, aislada y con alto riesgo de recurrencia, tienen que ser anticoaguladas como una trombosis venosa profunda proximal, es decir, por lo menos por 3 meses. En los pacientes de alto riesgo podemos escoger 2 caminos. Le damos anticoagulación por 1 mes o mes y medio, 4 a 6 semanas a dosis bajas, o lo podemos seguir con un Doppler venoso. También eso se puede hacer. Entonces lo anticoagulamos a dosis bajas y por un tiempo disminuido, o no lo anticoagulamos y le hacemos seguimiento solamente con Doppler. En ausencia de contraindicaciones, los anticoagulantes directos, Dabigatran, Apixaban, Edoxaban, que no hay en el Perú, y Rivaroxaban, deben ser las drogas de primera línea para el tratamiento de pacientes sin cáncer. En pacientes con cáncer se puede utilizar, pero no se debe utilizar en aquellos pacientes, vuelvo a repetir, con cáncer del sistema nervioso central, con metástasis en el sistema nervioso central, con cáncer del sistema digestivo o con cirugías importantes en el sistema digestivo. No podemos utilizar ahí los anticoagulantes directos en este tipo de pacientes con cáncer. Ya, antes, en la actualidad, por ejemplo, la terapia trombolítica ya no se considera como, de acuerdo a la última guía, ya no se considera como opción en el tratamiento de los pacientes con trombosis venosa profunda.
no se considera, ¿no es cierto? A pesar de que antes se recomendaba hacerlo en centros experimentados. ¿Y por qué se consideraba hacer? Porque se asociaba a una reducción de la incidencia del síndrome postraumático o síndrome postflevítico. Tampoco se considera el dilatar o poner un stent, no está recomendado. Los filtros de vena cava solamente se recomiendan en dos situaciones: si la anticoagulación está contraindicada o si a pesar de la anticoagulación el paciente vuelve a desarrollar trombosis venosa profunda. Su uso, además de la anticoagulación, no se recomienda. Entonces, y deben ser retirados apenas sea posible. La terapia de compresión está asociada con movilización temprana y ejercicios de caminata, debe ser considerado para liberar los síntomas de problema venoso agudo. Y además se ha visto que la terapia de compresión, el uso de vendas elásticas, el uso de medias para varices y el uso de otros protocolos de compresión venosa se asocian a una reducción del fenómeno de síndrome post-trombótico. Entonces, actualmente no se recomienda trombolisis, no se recomienda dilatación y colocación de stents, no se recomienda el uso rutinario de filtros de vena cava y sí se recomienda utilizar terapia de compresión, vendaje de miembros inferiores, medias para varices y otras terapias de compresión. Hablemos un poco del síndrome postrombótico y síndrome postflevítico, ¿no? Este síndrome postrombótico postflevítico ocurre en el 30 al 50% de los pacientes con trombosis venosa profunda proximal. Como ya hemos mencionado, es una complicación tardía de la trombosis venosa profunda y se produce por daño de las válvulas venosas. Puede manifestarse años después de haber sufrido una trombosis venosa profunda. Años después, no necesariamente inmediatamente. Y sus manifestaciones son dolor, sensación de adormecimiento, parestesias en la pantorrilla y el tobillo, y en su manifestación más severa, en la forma más severa, produce ulceración de piel, fundamentalmente del maleolo interno. Lamentablemente no existe tratamiento específico, y el tratamiento que está indicado es la anticoagulación adecuada, el diagnóstico y anticoagulación adecuada, oportuna de una trombosis venosa profunda asociada a la terapia de compresión de las piernas, ya sea el uso de vendas elásticas, medias para varices o estas botas de compresión. La recanalización con stent, como hemos mencionado, no se recomienda en la actualidad. Entonces, la llamada úlcera varicosa es la máxima expresión de la trombosis venosa del síndrome posttrombótico como complicación de una trombosis venosa profunda. Las botas de compresión no la tenemos, pero podemos reducir la incidencia de síndrome posttrombótico con el uso de medias para varices y el uso de vendaje de miembros inferiores en la etapa aguda. Respecto de las trombosis venosas profundas superficiales, debemos tener en cuenta lo siguiente, que la mayoría no resulta en TEP, en trombosis, en tromboembolismo pulmonar ni en trombosis venosa profunda, salvo estén asociadas a una extensión importante de mayor de 5 centímetros. Generalmente están asociadas al uso de catéteres endovenoso e infusiones muy irritantes a nivel de las venas. Suele ocurrir en venas varicosas y hay una patología que se llama trombosis migratoria superficial que está asociada al cáncer de páncreas. Hay que tener en cuenta eso. La trombosis o la tromboflebitis superficial se caracteriza por la presencia de una cuerda dolorosa palpable. El tratamiento es de soporte. ¿Qué quiere decir de soporte? Un poco de hielo, antiinflamatorio, reposo, a veces vendaje, a veces antibióticos porque puede complicarse con celulitis y nada más, no necesita anticoagulación. La trombosis venosa superficial que necesita anticoagulación es la trombosis safenofemoral. Esta sí es la trombosis venosa superficial que sin discusión necesita anticoagulación porque sabemos que la vena safena desencadena en la femoral y su extensión nos puede complicar con una trombosis venosa profunda o con un embolismo pulmonar, y a esa trombosis sí la anticoagulamos, y las otras, aquellas trombosis venosas superficiales que tengan una longitud de mayor de 5 centímetros, también las anticoagulamos. Un poco de venas varicosas. Las venas varicosas pueden ser de dos tipos, primarias y secundarias.
se deben a defecto en la estructura y función de las válvulas de las venas afenas. Las superficiales afectan el sistema superficial, son más frecuentes en mujeres y tienen una tendencia familiar. Existe una historia familiar de presencia de venas varicosas. Por eso un consejo a los varones es que si ustedes quieren saber cómo van a ser las piernas de la chica con la que están planeando casarse, tienen que darle las piernas a la suegra. Si la suegra tiene varices, es muy probable que su novia posteriormente también las tenga. Las varices secundarias son secundarias ¿a qué? A lo que hemos mencionado, a la trombosis venosa profunda. Por eso se conocen como varices producidas por insuficiencia venosa profunda. Se produce por incompetencia de las perforantes y por oclusión del sistema venoso profundo y por daño secundario debido a la oclusión. Es importante saber que las varices no tienen tratamiento específico, ni medicamentoso ni quirúrgico, ¿no? Existen las indicaciones para operar las varices son, uno, estéticas, pero vuelven a salir, y otra indicación es la presencia de ulceración como consecuencia de síndrome postraumático o síndrome postflevítico. Es mejor evitar el desarrollo de las varices, y se evita el desarrollo de las varices, uno, cuidando el peso, dos, escogiendo profesiones que eviten el desarrollo de varices, por ejemplo, estar mucho tiempo de pie, como los cirujanos. Cualquier profesión quirúrgica suele favorecer esto. Si estamos genéticamente predispuestos, no hay que utilizar pantalones muy ajustados o ropa muy ajustada, no utilizar zapatos de taco alto, preferencia de taco bajo, no subir de peso, no utilizar anticonceptivos orales, y utilizar medias para varices. Una vez que notan la aparición de varices, utilizar medias para varices para evitar la progresión. Después, en todo caso, pueden terminar en cirugía. La cirugía puede aliviar y existen otros protocolos que alivian la presencia de varices, una serie de protocolos, pero ninguna de estas es curativa. Entonces, estas piernas se ven mucho mejor y mañana hablamos de embolia pulmonar. ¿Tienen ustedes, perdón, el lunes hablamos de embolia pulmonar? ¿Tienen ustedes alguna pregunta? Al parecer ninguna, doctor. Doctor, Perdón, salí sin querer. ¿Alguna pregunta? No, doctor, ninguna pregunta. Todo tranquilo. Entonces, el lunes seguimos con las clases. Ojalá que ya la universidad esté abierta, y entonces, porque ya estamos entrando en la última recta. Sí, doctor, ya lo van a aperturar más seguro desde el día lunes. Ok. Nos vemos entonces el lunes. ¿Ya? Ya, doctor, muchas gracias. Luego. Buenas tardes. Chao.